Lo sentenciaron en Beirut. El eco de esta declaración resuena con fuerza en los pasillos del Parlamento libanés, donde la retórica es clara y el mensaje contundente. El Líbano no se someterá a un pacto de alto al fuego con Israel que desdibuje su propia existencia y la lucha de su pueblo. ¿Acaso hay en el Líbano alguien que acepte un acuerdo diseñado para beneficiar a un Estado que ha dejado huellas de sangre en nuestro suelo, erosionando la dignidad de nuestro pueblo? Así se pregunta el parlamentario libanés ante el descaro del Estado hebreo de proponer un acuerdo unilateral para tratar de torcer el brazo a la resistencia libanesa. ¿Qué cartas puso Benjamín Netanyahu sobre la mesa? Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La voz decidida del presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, dejó en claro que cualquier intento de acuerdo de alto al fuego que favorezca a Israel sería rechazado de manera contundente. Beirut no está dispuesta a sacrificar su soberanía y los intereses del pueblo libanés en aras de una paz condicionada que claramente se inclinaría a favor del Estado hebreo. La pregunta que quedó flotando en el aire fue: ¿quién en su sano juicio podría pensar que el Líbano aceptaría un arreglo que socavaría su dignidad y seguridad? La historia reciente del Líbano es un testimonio de su voluntad de resistencia. Desde 2006, tras la guerra entre Israel y la milicia chií libanesa, el país ha vivido entre la esperanza y la desilusión. La resolución 1701 de la ONU, que terminó formalmente el conflicto de este año, no logró desmantelar a esa misma milicia que fue concebida como un baluarte de defensa no solo para el Líbano, sino en una narrativa más amplia para la lucha de Palestina. Cada rincón del país retumba con un grito colectivo: no más sacrificios, no más acuerdos que ignoren nuestra historia. El contexto es, por tanto, como un tablero de ajedrez en el que las piezas del poder se mueven con una cadencia de tensión inminente. La fuerza provisional de las Naciones Unidas para el Líbano, que teóricamente serviría como un estabilizador, se ha convertido en un símbolo de impotencia, en un entorno donde la comunidad internacional permanece en silencio, un silencio que muchos consideran cómplice. La idea de que la milicia libanesa deba cesar sus operaciones mientras Israel actúa a su antojo parece un juego de cartas trucadas, y Beirut no está dispuesta a ser el peón de esta partida. En este marco, las palabras del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, resuenan como una amenaza abierta. En el Líbano no habrá tregua, dijo, mientras prometía continuar el bombardeo hasta que se cumplieran los objetivos de la guerra. Sus declaraciones fueron una sentencia de intenciones, un intento de imponer un dominio que hasta el momento ha fracasado en el campo de batalla. Y de esto hay más que pruebas. Tel Aviv, en su propuesta unilateral, insiste en ejercer su presunto derecho de mantener el acceso militar al territorio y al espacio aéreo libanés con el fin milagroso de desarmar a la resistencia libanesa y retirar más allá del río Litani y devolver a los residentes del norte de la Palestina histórica a sus hogares de manera segura. Pero se sabe que las fuerzas israelíes no han podido avanzar más allá de unos pocos kilómetros en las aldeas fronterizas, debido a la feroz contraofensiva de la resistencia y las grandes pérdidas que están sufriendo. Las operaciones de la resistencia se cuentan en miles, con 3.235 ataques lanzados desde el 8 de octubre de 2023 hasta la fecha, con un promedio de 270 operaciones por mes. Aunque en octubre pasado se alcanzó la sorprendente cifra de 2.291 ataques que han dejado a las fuerzas israelíes pendiendo de un hilo y a los colonos huyendo en masa a raíz de la incertidumbre y el miedo. Se estima que más de 250.000 israelíes se han ido del Estado hebreo para jamás volver. El conflicto se ha intensificado hasta el punto en que la resistencia libanesa se encuentra en una encrucijada de poder, un desafío que Israel no había anticipado, y mientras exige un alto al fuego unilateral, el rechazo de Beirut
Subraya su incapacidad de reconocer que su estrategia está condenada al fracaso y se está transformando en una trampa mortal. Una guerra que comenzó con la intención de desarticular a la resistencia se ha convertido en una lucha por el alma misma del Líbano. Las historias de familia, de resistencia y de lucha llevaron a un despertar emocional entre los jóvenes que abrazan la causa de Palestina como una extensión de su identidad. En cada mirada, en cada gesto, está la promesa de un futuro que no se someterá a las exigencias condescendientes de un acuerdo que favorecerá a Israel. El pueblo libanés, unido en su diversidad, entendió que no solo luchaba por su libertad, sino también por la dignidad de aquellos que comparten su historia. Así, el destino del Líbano continúa rodeado por la sombra de un conflicto interminable. La resolución 1701 de la ONU parece más un espejismo que una solución real, un intento de la comunidad internacional de calmar las aguas sin abordar las raíces de los problemas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Se puede confiar en una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU cuando las dinámicas del poder en el terreno continúan desafiándola? Opine usted. Mientras las dinámicas del poder se transforman, la resistencia libanesa sigue considerándose una pieza vital en un rompecabezas mayor, en defensa del pueblo palestino y a su vez del pueblo libanés. Sin embargo, Tel Aviv insiste en que su derecho a actuar de acuerdo con su propia narrativa de defensa nacional no se verá comprometido por los deseos de Beirut. Las palabras del ministro Katz se ven entonces como un canto de desafío, incapaz, en el fondo, de ocultar el fracaso que empieza a manifestarse en el campo de batalla. Los conflictos entre Israel y el Líbano son profundamente históricos, alimentados por décadas de problemas territoriales, sectarios y políticos. La guerra civil libanesa, que estalló en 1975, dejó al país dividido y vulnerable, un cóctel de tensiones que nunca fue destapado por completo. En el 2000, cuando Israel se retiró del sur del Líbano, ese acto fue presentado como una victoria para la resistencia libanesa, que emergió renovado por el apoyo popular y la imagen de un defensor del país. Desde entonces, la milicia chií no solo ha sobrevivido, sino que ha prosperado, creando un efecto en cadena que hincó aún más las raíces de su ideología en el seno de un Líbano dividido. El surgimiento de la resistencia desde aquel momento cerró filas en torno a la idea de que la lucha de Palestina es un llamado a la autodeterminación y la dignidad. Beirut entonces se convirtió en un símbolo del desafío. Por cada ataque recibido, la voluntad de lucha se agigantaba, mostrando que las cartas estaban echadas y que el pueblo libanés no estaba, ni lo está ahora, listo para rendirse. A medida que el sol se pone sobre Beirut, una verdad inquebrantable se manifiesta. El Líbano seguirá en pie, indomable y valiente, custodiando su independencia y la causa de Palestina como una llama eterna en medio de la oscuridad del conflicto. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó.
un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.